ex jefe de gabinete de nada más y nada menos que de la Cancillería Argentina, ¿no? Y él dijo, Milei festeja un crecimiento de la economía que solo lo sostiene la timba financiera. Está con nosotros Guillermo Justo Chávez. Guillermo Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, ¿me escuchan bien? Porque yo te escucho un poco lejos, Fernando. A ver, ahí acomodamos un poco el audio. Nosotros te estamos escuchando, te estamos viendo y escuchando bastante bien. ¿Ahí mejor? Sí, te escucho un poco lejos en el retorno, te alcanzo a escuchar, pero voy a hacer un poquito de esfuerzo para poder escucharte con claridad. Pero bueno, buenos días y un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, Guillermo, decíamos, ¿no? Milei festeja un crecimiento de la economía que solo lo sostiene la timba financiera. Yo hacía una introducción hace un rato, un editorial más temprano, y hablaba de esta realidad paralela que vive el gobierno nacional, que vive Milei, el gobierno y los libertarios, ¿no? Y una realidad que vivimos los ciudadanos de a pie con una Argentina golpeada, con un argentino cada vez más endeudado, con familias que no solamente pierden el trabajo, sino que ya hasta piensan en sacar los chicos de la escuela para mandarlos a trabajar. Sí, tenemos un panorama en el que a mí me gusta compararlo un poco con el año 2018, en el que claramente el gobierno piensa que le está yendo bien, porque en este caso hay números vinculados al crecimiento económico, pero que se encuentran solamente relacionados a actividades primarias, a las actividades del sector primario que fundamentalmente dependen del clima, en este caso, que fue la cosecha récord de trigo, que hizo aumentar el 50% justamente el volumen en este caso del trigo, y después, obviamente, las actividades extractivas como la minería, la caza y la silvicultura, todo lo vinculado a los recursos naturales, es decir, donde no hay, por un lado, valor agregado y por otro lado, tampoco hay concesión o otorgamiento de trabajo masivo. Eso está claro, más allá de que son actividades que son muy importantes para el país y está bueno que así sea. El problema son los números de la industria, la caída de la industria, la caída del consumo, la caída de actividades económicas muy importantes para la generación de empleo, como es la construcción, y finalmente, como bien vos decías también, todos los aumentos como consecuencia de una inflación que se ha acumulado a lo largo del año, tanto en pesos como una inflación en dólares, que hace que lamentablemente eso, sumado a la pérdida de trabajo como consecuencia de la falta de empleo, como consecuencia de la caída de la actividad económica más amplia, como es la actividad económica industrial, hace que realmente el panorama para los argentinos no sea nada bueno, más allá de las cuestiones en las que Milei, con números muy fríos, intente mostrar como éxito. Milei levanta o enarbola como triunfo el orden en la macroeconomía. Algunos entienden y lo festejan a ese orden en la macroeconomía. Pero te lo pregunto como ex jefe de gabinete de Cancillería, ¿el mundo cómo mira ese orden en la macroeconomía y el desorden en la microeconomía de la Argentina? No, yo lo que digo es que hay una cuestión que es objetiva y que es una demanda del ciudadano argentino. Esto no tiene que ver con Milei, es que Argentina votó a Milei porque está cansada de la inflación. Es decir, la inflación es un problema grave porque eso está claro y no hay que ser un erudito para saber lo que castiga a los sectores más vulnerables, que cualquier tipo de expectativa de crecimiento económico que pueda tener una economía queda absorbido por la inflación, entonces queda neutralizado, digamos, por la inflación, entonces ese crecimiento hace que no sea tal. Por supuesto que genera angustia en todos nosotros porque no podemos prever el futuro. Entonces, eso es una cuestión que es de sentido común y que realmente es algo que la Argentina no ha podido resolver. Ahora, algunas cuestiones vinculadas a la inflación se han ido desinflando, por supuesto, pero a consecuencia de todos estos daños que nosotros estamos viendo. Ustedes no se olviden que el gobierno de la Rúa tenía 0,5% de inflación y la Argentina estalló. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta.
hay una gran contradicción en el discurso de Milei, que por un lado dice que hay que terminar con la casta y gobierna para la casta, gobierna para los sectores más concentrados de la economía, gobierna justamente para... yo a mí me gusta, mira, decir algo que es muy claro para que la gente lo entienda. Se habla todo el tiempo de izquierda, derecha, de zurdo y de todas estas cosas, y en realidad no hay que mirar tanto la cuestión izquierda y derecha. Lo que hay que mirar es el arriba y el abajo. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes quedan abajo? Los argentinos castigados, y para quienes gobierna efectivamente Milei, que es para una minoría concentrada en la que justamente todas estas medidas económicas lo que hacen es amplían la desigualdad, generan mayor concentración de la riqueza, generan dificultades para los sectores medios fundamentalmente, porque la embestida tan fuerte que tiene la clase media y el deterioro en sus condiciones de vida son el síntoma, por lo pronto, digamos, más determinante y más relevante de estos 2 años del gobierno de Milei. ¿Y quién se beneficia con todo esto, no? Porque uno podría decir, bueno, son medidas que están aplicadas para beneficiar a un determinado sector, pero estamos viendo el quebranto de la industria, el quebranto de los grandes empresas comerciales. ¿Quién es el beneficiario de todo esto? No, te repito, o sea, los grandes beneficiados son los sectores de las actividades primarias, pero fundamentalmente no solamente acá, la actividad primaria en la Argentina siempre ha estado vinculada al sector agropecuario o mayoritariamente se la ha pensado de esta manera. Hoy las actividades extractivas vinculadas a la minería fundamentalmente, bueno, también por supuesto a los hidrocarburos, a las posibilidades que tiene Argentina en términos de recursos naturales energéticos, pueden ser los beneficiados. Ahora, esto, repito, son sectores muy concentrados. Después del sector financiero, fundamentalmente, porque Caputo y todo su equipo económico está muy vinculado a lo que es la timba financiera, porque es así, al JP Morgan, todos sus funcionarios, del presidente del Banco Central, hasta el canciller de la Argentina, están vinculados al sector financiero, a sectores en los que la especulación es una de las formas más importantes para obtener ganancias. Entonces, salimos de una mirada de un país que tiene que ser productivo, desarrollo del siglo XXI, generar condiciones para que la mayor cantidad de argentinos posibles puedan vivir mejor, y el problema que tenemos es que se está construyendo un modelo que, por supuesto, Milei no es tonto y lo que quiere es que la macro esté ordenada, pero con la macro solo no alcanza, independientemente de que claramente la macro no está respondiendo como a él le gustaría. Por eso yo digo que lo que hay que plantear es de qué manera salimos para otro lado, porque también una cosa es marcar todas estas diferencias y bueno, y decir, bueno, no hay alternativa. Sí hay alternativa, hay otras posibilidades, otros países lo están logrando. Brasil está creciendo y está ampliando su capacidad económica en términos productivos, está creciendo el empleo en Brasil, baja la pobreza, es decir, y otros países de la región o los países del sur global en los cuales el gobierno ha decidido en su momento salir de los BRICS y es el lugar del mundo y el mercado que más crece. Y esa contradicción la ves en que ayer la Argentina, por suerte, firma el acuerdo con el Mercosur, pero el acuerdo con el Mercosur, con la Unión Europea del Mercosur, en realidad iría en forma coherente también con una participación en los BRICS, pero nos fuimos de los BRICS y ahora firmamos con el Mercosur, con la Unión Europea. La Unión Europea. Ahora, en este marco, porque es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y vos nombrabas Brasil recién, ¿no jugamos nosotros con desventaja respecto de un Brasil dentro de ese mercado con la Unión Europea? Mira, ahí está muy buena la pregunta, porque Brasil habla, vos fíjate que Milei está destruyendo la industria y va con esta lógica, repito, de capitalismo extractivista y vinculado al sector financiero. Y Lula habla de capitalismo superindustrial, es decir, pensar la industria, obviamente no en términos de sustitución de importaciones de hace 50 años, una industria vinculada a recursos que tiene la Argentina, que tiene Brasil, que son recursos naturales, repito, minerales críticos, tierras raras, recursos naturales vinculados a la energía, que puede ser eólica, hidrógeno verde, también a la energía tradicional, como son los hidrocarburos, es decir, pero a partir de ahí
partir de ahí, que es algo que necesita el mundo, también por supuesto alimentos, que es muy importante, generar valor agregado. ¿Cómo se genera valor agregado? Bueno, algo en la cadena, no, o una organización, lo que se denomina clúster industriales, como hizo, por ejemplo, Noruega, alrededor de los hidrocarburos, y otros países del mundo. Bueno, Brasil también lo está haciendo, ha generado mejores condiciones para que sus industrias sean competitivas, y hoy muchos dirigentes de la oposición dudaron en votar el acuerdo con la Unión Europea porque la Argentina tuvo 2 años de un deterioro de su industria que lamentablemente están en condiciones totalmente asimétricas, ya sea con la Unión Europea o con el mismo Brasil. Entonces, hay otro camino y justamente no es el camino que está tomando Milei. Cuando hablas de otro camino, cuando hablas de una alternativa al 2027, nos vamos a meter en el ámbito político. Bueno, pero ¿cómo se hace para salir cuando también Milei se encargó de matar a toda la oposición? Bueno, yo lo que creo es que hay que mirar para adelante, es decir, la expectativa tiene que ser de futuro. El argentino y las argentinas y los argentinos no son tontos, están aguantando, hay una suerte también de resignación y también una estrategia de confusión y conflicto permanentemente generada por Milei. Cuando digo confusión y conflicto, ¿qué quiere decir? Mezclar una gran cantidad de temas para confundir a la población, al mismo tiempo tratar de que la sociedad vaya con expectativas todas diversas, entonces la sociedad se fragmente, cada uno piensa en sí mismo, y la idea está de que nadie se salva solo, de Papa Francisco, no es un eslogan, es la verdad, digamos, la sociedad se salva en términos de comunidad, en términos de organización, en términos de cooperación cuando hablamos económicamente, fundamentalmente de lo público y lo privado. Entonces, lo que hay que pensar es un esquema programático de propuesta. Ese esquema programático tiene que ver fundamentalmente con esto que digo, ya un capitalismo del siglo XXI, tiene que ver con nuevas caras. Es fundamental que quienes por ahí no tuvimos una participación en los primeros planos sean vistos también en la sociedad, porque siempre lo que ocurre también es que la sociedad ve las mismas caras, y también se cansó en su momento del peronismo. Creo que la opción no pasa solamente por el peronismo, el radicalismo o un partido, sino que en realidad lo que hay que generar es una fuerza política opositora que le muestre a la Argentina y a los argentinos y a los argentinos que puede haber condiciones para el cambio en el que lo que genere bienestar para la gran mayoría, y no tener esta resignación permanente de que, bueno, nos va a todos muy mal, pero bueno, por lo menos la inflación no se dispara. No, eso no es así, digamos, se pueden hacer las cosas bien, con equilibrio fiscal, con inflación baja, pero mirando una Argentina con grandes posibilidades para el futuro en términos de este desarrollo industrial, y finalmente terminar, digamos, con esta experiencia, porque esto va a ser visto como un experimento social extraño en el futuro, en los cuales hemos caído los argentinos. Así como hoy muchos recuerdan el gobierno de la Rúa y decimos, ¿cómo pudimos pasar por esto? Bueno, esto va a ser lo mismo. Pero hoy, lamentablemente, todavía estamos en una etapa de construcción de ese proceso del 2027, y esperemos que muchas argentinas y muchos argentinos cambien esa resignación por una esperanza de que puede haber otro camino. Vos hablabas de inflación, ¿no? Y la inflación, si nosotros leemos objetivamente datos del INDEC, nos vamos a dar con una inflación que llegó a lo más bajo en la gestión Milei en mayo con el 1,5, pero después de ahí hay una curva ascendente permanentemente que llega al 2,9 de enero, prácticamente duplica ese 1,5, y ya se habla de una inflación superior al 3 en el mes de febrero. Es decir, ¿crees que ya fracasó también el discurso o el relato de Milei en el tema de bajar la inflación? Y le va a costar mucho, porque la verdad que lo ha hecho a base fundamentalmente de un ajuste brutal y de la forma que lo podría haber hecho cualquier otro gobierno. Es decir, lo que pasa es que ningún gobierno se animó a tanto, es decir, a deteriorar tanto las condiciones de vida de los argentinos y a matar tanto la actividad. Ahora, la falta de empatía de Milei con la sociedad, la falta de sensibilidad social,
eso está claro, no cree en la justicia social, no cree en la sensibilidad social, y lo que ha hecho es tratar de, como muchos han dicho, ¿no? En los cementerios no hay inflación, es decir, entonces lo que ha tratado de hacer es generar esto, generar todas las condiciones para que puedan planchar la inflación, pero obviamente el aumento de los alimentos, el aumento de los servicios, y todos los precios, digamos, en los cuales Milei no ha podido ponerle un techo o una tapa, han generado estas condiciones. La apertura también indiscriminada de las importaciones, que por un lado se hace para contener la inflación, pero por otro lado destruye la industria nacional. Entonces, lo que está haciendo Milei es un gran experimento destructivo. Como bien vos decís, el crecimiento sostenido de la inflación de los últimos prácticamente 10 meses, 8 o 9 meses de a un punto, lo que muestra es que no alcanza, y al mismo tiempo la recesión, digamos, duele cada vez más. Es decir, hay una inflación, estancamiento con inflación, y va a ser muy difícil que Argentina salga de todo esto. Por eso digo que lo que hay que empezar a pensar, y de hecho ya muchos lo estamos pensando, es mostrémosle a la sociedad que podemos salir adelante, mostremos a la sociedad que a partir de, repito, equilibrio fiscal, control de inflación, pero se puede generar trabajo, se puede generar otra Argentina, y que países de la región lo demuestran que se puede. No solamente se trata de mirar con los ojos que nos quiere hacer mirar Milei la realidad, que son con ojos negativos, con ojos de conflicto, y además encima solamente mirando a Estados Unidos, que es una potencia en declive. Claro, bueno, ahí nos metemos en otro tema, ¿no? El alineamiento permanente de Milei con Estados Unidos, que prácticamente nos convierte en una colonia. De hecho, Trump no ahorra cuando tiene que decir, andaba medio mal y yo tuve que ir a ayudarlo en la campaña, ¿no? Sí, bueno, eso ha hecho la dependencia de Milei con Trump a partir de fundamentalmente el salvataje financiero del Tesoro. Por un lado no le ha quedado alternativa, pero por otro también Milei siempre fue admirador y ha tenido como muchas veces decimos, actitudes cipayas entreguistas, digamos, con Estados Unidos. Te repito, o sea, el elenco gobernante, la mayoría del gabinete viene del sistema financiero norteamericano, del sistema financiero estadounidense, JP Morgan. Entonces, mucho nos podemos esperar de todo eso. Y el canciller de Argentina fue puesto justamente solamente para eso, digamos, para un vínculo prácticamente unidireccional con Estados Unidos. Pero hay una gran contradicción, porque la contradicción es que por un lado se va con esta idea de estar solamente alineado a Estados Unidos, pero por otro se quiere vender como un triunfo el acuerdo que hablamos con la Unión Europea, cuando es un acuerdo que contradice en realidad la dinámica en la que piensa Milei, porque Milei atenta contra el Mercosur, atenta contra las políticas multilaterales, atenta contra los bloques regionales, atenta contra los socios vecinos. Sin embargo, vende como logro esto, que justamente tiene mucho más que ver con las cosas que yo te estoy planteando, es decir, trabajo conjunto con el sur global, es decir, con los BRICS, bueno, trabajo conjunto con la región, claro, en esa línea, por supuesto también con Brasil, claro, y con la Unión Europea también. Nosotros desde el norte, precisamente, vemos con muchísima expectativa el famoso corredor bioceánico que terminará uniendo el Atlántico con el Pacífico. Estamos mirando los mercados asiáticos, estamos siendo testigos de cómo gran parte de la minería nuestra está explotada por gente oriental y de golpe, ¿viste? Te termina un alineamiento con Estados Unidos. Bueno, eso que decís vos es otro dato. Cuando se habla de... Por eso hay una falta de muchas veces de información por parte, obviamente, de quienes están cercanos al gobierno, que intentan sesgar la comunicación hacia un lugar, pero lo que vos decís con respecto, por ejemplo, a planes de infraestructura, con el tema del corredor bioceánico, que yo más o menos algo en su momento trabajé, te digo que eso tiene que ver también con la inversión en infraestructura que viene de la mano de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que son los acuerdos
que se hacen con China, que los han hecho casi todos los países de América del Sur. Entonces, cuando se habla de, bueno, no comerciemos con China, no comerciemos con determinados países, etcétera, lo que vemos es que en realidad el futuro del mundo es del sur global. Es decir, cuando nosotros hablamos de que el acuerdo con el Mercosur te vincula o te genera un mercado de 700 millones de personas entre quienes habitan en la Unión Europea, quienes viven en la Unión Europea y quienes viven en el Mercosur, sí. Dejamos de lado los BRICS, que es exponencialmente superior la cantidad de personas y al mismo tiempo también es el 46% del PBI, del PIB global, cuando el de la Unión Europea es del 30%. Entonces, lo que digo es que el futuro va por otro lado, no va por Estados Unidos. Lo que digo es que, con esto, ojo, que quiero también ser claro, hay que vincularse con Estados Unidos, hay que tener buena relación, hay que comerciar con Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el mundo, ni tampoco es el papá de los argentinos. En todo caso será el papá de Trump será el papá de Milei, pero no es justamente alguien que tiene que dirigir las políticas nacionales. La última, él se vendió como gran título que Milei se lleva 10 gobernadores argentinos a New York la semana que viene o dentro de 10 días. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo lo que digo es que las prácticas estas de los gobiernos centrales, de condicionar a los gobernadores, ahorcándolos en términos financieros, tiene una historia en la Argentina, y los gobernadores hacen lo que pueden. Algunos tienen más dignidad, otros tienen menos dignidad, pero también es cierto que los gobernadores piensan en sus provincias, piensan en sus coprovincianos, y también hay que ponerse en el lugar de ellos. Yo lo que digo es que hay que tratar un poco de también tener un equilibrio, es decir, por un lado tener dignidad, defender, porque las cosas pueden ser de corto plazo, pero a largo plazo perjudicar. Vamos a poner un ejemplo. Defender o votar la reforma laboral, que es una reforma laboral que realmente termina con prácticamente 100 años de conquistas de los trabajadores, y realmente si uno ve la reforma laboral en Argentina y ve los cambios laborales en México, México o en Brasil mismo, ve una gran contradicción, en el sentido de que mientras en un lugar se intenta proteger a los trabajadores, por supuesto también generar actividad económica, en este caso lo que se hace es se destruyen derechos. Bueno, gobernadores han acompañado este perjuicio, grave perjuicio para muchos argentinas y argentinos, bueno, a cambio de financiamiento para la vida diaria, digamos, de las provincias. Bueno, en este caso, lamentablemente, digamos, hay que tener un equilibrio, hay que tener dignidad y saber que en realidad lo de corto plazo muchas veces puede ser beneficioso, pero en el largo plazo termina perjudicando. Eso es lo que yo te puedo decir, y con relación a que acompañen a Milei a Nueva York, es más bien una anécdota. A mí me parece que lo importante hoy es que Argentina está muy complicada. Argentina necesita un golpe de timón fuerte hacia otra mirada. La mirada de Milei es una mirada que atrasa 100 años y que está condicionada fuertemente por su dogmatismo ideológico, y nada más por su lógica de ajuste ortodoxo propio de las recetas neoliberales. Entonces, con eso no vamos a ir a ningún lado. O sea, lo que va a haber es se va a mantener una agonía, pero en algún momento esto no va a aguantar más y va a explotar todo. Por eso digo que tenemos que pensar positivamente en alternativas para los cambios en la Argentina que se tienen que venir el año que viene. Guillermo, gracias por atendernos esta mañana y te esperamos por Salta en cualquier momento. Un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Por favor, a vos. 9 de la mañana, 11 minutos.